Normalmente cuando la gente piensa en las clases de matemáticas, la imagen que viene a la cabeza de forma casi automática es la de una habitación súper fría, rígida y como estéril. Ostras, sí. Como si fuera una maquinaria pesada e implacable. Te dan una fórmula abstracta, metes los números por un lado, giras la manivela de la memoria mecánica y a ver si hay suerte y sale la respuesta correcta. Exacto. Y si resulta que el resultado no es el esperado, pues nada, la sociedad asume directamente que hay personas que no son de números y punto. Se cierra esa puerta para siempre. Es una visión terriblemente binaria, la verdad, y súper desconectada de la realidad. O sea, como si estas reglas matemáticas vivieran aisladas en la pizarra y no tuvieran absolutamente nada que ver con el mundo real y caótico que hay ahí fuera. Pues justo de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Bienvenidos, nuestra misión es meternos de lleno en un documento oficial bastante fascinante, el Modelo Educativo 2025 del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior de México. Concretamente, vamos a analizar la asignatura de pensamiento matemático. Eso es. Y al leer las fuentes, esa idea de la maquinaria fría salta por los aires por completo. Lo que tenemos delante no es un simple temario, es una filosofía educativa que intenta transformar esto desde los cimientos, alejarlo de la memoria mecánica para hacerlo superintuitivo, dinámico y muy enfocado en la equidad social. Vale, vamos a desgranar esto porque es un giro de 180 grados. Un giro muy profundo, sí. Y para entenderlo hay que mirar el contexto. Porque este plan, no solo inventa un burócrata encerrado en su despacho. Surge de un diagnóstico nacional enorme que incluyó a docentes, estudiantes y autoridades que están a pie de obra en las aulas. Claro, vieron los problemas reales de frente. Totalmente. El objetivo central de este rediseño es frenar los altos índices de suspensos, evitar el abandono escolar y cerrar esas lagunas formativas que acaban frustrando a los adolescentes. Y para cerrar esas lagunas han tenido que hacer una cirugía estructural brutal. Hay un detalle en el informe que es súper revelador. Resulta que en el ciclo anterior, el de 2023 a 2024, el temario empezaba directamente con estadística y probabilidad. Y los profesores y especialistas dijeron que eso era un error pedagógico inmenso, y con razón. A ver, es que tiene toda la lógica. Empezar con estadística sin bases es como intentar construir el tejado de una casa antes de echar los cimientos, o intentar enseñar a alguien a editar una película sin haberle enseñado a encender la cámara. Claro. Tienes un disco duro lleno de datos brutos, pero el alumno no tiene las herramientas lógicas para procesarlos. Por eso el modelo de 2025 corrige el rumbo y empieza con aritmética pura. Lo cual significa abandonar prácticas obsoletas. Ya no se ve al alumno como un recipiente que traga algoritmos para escupirlos en un examen. Lo fascinante aquí es cómo priorizan las cosas. Han acotado los propósitos formativos a un máximo de 8 por semestre. O sea, menos es más. Al reducir el volumen, se da espacio para respirar. Exactamente. Se prioriza la profundidad analítica. Y esto otorga tiempo para enlazar el conocimiento con los programas aula, escuela y comunidad, los famosos PAEC. Que básicamente es usar los números para resolver problemas tangibles en el entorno del estudiante, en su barrio o su familia, ¿no? Eso es. Y ahí entramos en los cimientos del primer semestre, pensamiento aritmético y lógica. Pero, y esto es clave, conectado con la gran historia de la humanidad. Sí, el documento menciona un recorrido alucinante. Sistemas de conteo de Mesopotamia, Egipto, la India. Se le da un peso enorme a la invención del cero por parte de los pueblos olmeca y maya. Y el uso del ábaco, o la figura de Leonardo de Pisa, Fibonacci, todo para aterrizar en cómo calcular fracciones y porcentajes hoy en día. A ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Suena precioso sobre el papel, casi romántico, pero siendo realistas, ¿en qué universo estudiar cómo contaban ovejas en Mesopotamia le sirve a un adolescente para gestionar su presupuesto mensual o entender un descuento del 20%? Es una objeción completamente lógica. Parece un desvío académico súper erudito y poco práctico. Pero si conectamos esto con la psicología del aprendizaje, tiene un propósito brillante. Para quitarles el miedo, ¿te refieres? Justo. Comprender el desarrollo social del conteo desmitifica las matemáticas. Históricamente se ven como leyes mágicas castigadoras creadas por genios inalcanzables. Claro, y si ves que en Mesopotamia contaban sacos de grano por pura supervivencia, o que el cero nació para calcular ciclos agrícolas, la cosa cambia.
Les quita ese aura intocable. Exacto. Las matemáticas se revelan como una expresión del ingenio humano. Se inventaron por personas normales para solucionar problemas reales. Al entender que los números son moldeables, el nivel de bloqueo mental baja drásticamente. ¿Ya? Y una vez que pierdes el miedo, aplicar un descuento no es ejecutar una regla a la fuerza, sino continuar una tradición de resolver problemas. Le infunde un alma a la disciplina. Y esa misma alma nos lleva al segundo semestre, la introducción al álgebra. Pasar del lenguaje común al algebraico. Los temidos monomios, polinomios y todo eso, pero de nuevo aplicados a la vida cotidiana, como ajustar las proporciones de una receta de cocina si de repente llegan más invitados, o calcular un presupuesto personal con ingresos variables. Porque el álgebra, al final, no es más que un idioma. Es una sintaxis para modelar la realidad física. O sea, traducir el mundo a un papel para predecirlo y tomar ventaja de ello. Claro. Cuando entienden que la X no es un símbolo para torturarles, sino un espacio reservado para su dinero ahorrado o para la pintura de su habitación, la abstracción cobra sentido. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el currículo da un salto bellísimo en el tercer semestre. Sí, empezamos a fusionar el pensamiento algebraico con la geometría plana. Exacto. Si el álgebra es el vocabulario, la geometría y la trigonometría son la poesía que nos permite describir el espacio. Aparecen las ecuaciones cuadráticas, Pitágoras y un detalle que me dejó loco, la inclusión del teorema del triángulo de Napoleón como un problema meta. Es uno de los detalles más hermosos del documento. A ver, explícame esto, ¿por qué pinta Napoleón en clase de matemáticas y por qué es tan relevante? Más allá de si lo inventó él o no, el mecanismo es alucinante. Imagina dibujar un triángulo cualquiera en un papel, súper asimétrico, irregular. Vale, lo visualizo. Sobre cada uno de los tres lados dibujas un triángulo equilátero perfecto apuntando hacia afuera. Pues si calculas el centro de esos tres nuevos triángulos y los unes, el triángulo que se forma en el medio, siempre, sin excepción, es equilátero perfecto. O sea que de la asimetría total nace una simetría perfecta. ¡Ostras! Matemáticamente demuestra visualmente que existe un orden oculto en la naturaleza. Mostrarle a un adolescente que aplicando las reglas adecuadas se puede encontrar equilibrio partiendo del caos es brutal. Es usar la lógica para encontrar belleza. Y esa poesía sube de escala en el cuarto semestre con trigonometría y geometría analítica. Las formas dinámicas, como la elipse o la parábola. Y no se conforman con dibujarlas en una pantalla, exigen llevar esto hasta la mecánica celeste, concretamente a las leyes de Kepler. Trazar órbitas planetarias con la misma lógica que usaban para una receta. Pero a nivel de mecanismo, ¿cómo pasas de una línea en un cuaderno a la órbita de Júpiter? Ahí radica el valor del pensamiento variacional y la abstracción gradual. Kepler descubrió que los planetas se mueven en elipses, ¿no? Pues para entender una elipse, el estudiante primero necesita el álgebra de las ecuaciones cuadráticas. Cuando domina esa curva en el papel, entiende que los focos de la elipse determinan la trayectoria. Claro. Y si sustituyes uno de esos focos por el Sol, ¡boom! De repente tienes astrofísica pura. Exactamente. O si comprenden la parábola, entienden cómo funciona una antena parabólica o la trayectoria balística de un balón. Las matemáticas se revelan como el código fuente de la física y la astronomía. Es un viaje de empoderamiento tremendo. Y del espacio estático pasamos a la modernidad en el quinto semestre. Un entorno dominado por el cambio constante y la incertidumbre. El temido cálculo diferencial. Un terreno que ha sido históricamente el terror del alumnado. Pero de nuevo, aquí se busca entender profundamente la variación promedio y la instantánea sin mecanizar. Usando antecedentes históricos superchulos, como la paradoja de Zenón o los cálculos de Arquímedes. Que son perfectos para introducir la idea de infinito. A ver, detengámonos aquí un segundo. La paradoja de Zenón es esa del guerrero Aquiles que echa una carrera contra una tortuga y nunca la alcanza, porque el espacio se puede dividir infinitamente. Esa misma. Siempre que Aquiles llega al punto de la tortuga, ella ha avanzado un poquito. Vale, pero ¿cuál es el eslabón aquí? ¿Cómo pasas de un acertijo filosófico griego sobre una tortuga a enseñar derivadas para optimizar ganancias empresariales? El eslabón es el concepto más importante del cálculo diferencial, el límite. Intuitivamente nuestro cerebro asume que sumar infinitas partes dará un resultado infinito, y por eso parece que Aquiles jamás cruzará el espacio. Ya, tiene lógica intuitiva. Pero el cálculo moderno demuestra matemáticamente que una suma infinita de fracciones cada vez más pequeñas
puede converger en un número finito y exacto. ¡Ostras! Al enseñarles a domesticar el infinito con esa noción de límite, les das la llave de la derivada. Exactamente. La derivada es el límite de una variación cuando el tiempo se acerca a cero. Te permite calcular la velocidad en un milisegundo congelado o predecir cuándo una empresa va a maximizar ganancias. Usan una duda filosófica de hace milenios como motor del rigor matemático. Fascinante. Y esto nos lleva al clímax en el sexto semestre, El pensamiento estadístico y probabilístico. El momento de lidiar con el azar. abarcando eventos aleatorios, diagramas de Venn, leyes de Morgan, distribución normal, hasta llegar a técnicas de muestreo. Todo con el objetivo de tomar decisiones fundamentadas en una sociedad saturada de información. Y esto plantea una cuestión importante que nos devuelve al inicio. ¿Recuerdas que el plan anterior empezaba por estadística y fallaba? Sí, la metáfora de editar la película sin saber encender la cámara. Entonces, ¿qué significa este cambio para quienes se enfrentan al mundo real? Pues que dejar la estadística para el final es la redención de todo el diseño, exige toda la madurez analítica, algebraica y geométrica previa, porque vivimos inmersos en la tiranía del Big Data, ¿verdad? Totalmente. Te bombardean con encuestas, gráficos y porcentajes de riesgo cada día. Y si un ciudadano no domina el álgebra ni entiende cómo fluctúan las cosas con el cálculo, hacer estadística en la escuela es solo dibujar rectángulos de colores en un ordenador. No proporcionan ninguna defensa real. Ninguna. Quedas completamente vulnerable a la manipulación. Pero con esa madurez intelectual previa, la estadística se transforma en un escudo protector infalible. Claro. Un conocimiento profundo del margen de error te permite detectar cuando un titular es sensacionalista o vende una correlación falsa. Te permite discernir la verdad tras los datos, comprender riesgos reales y forjar un criterio crítico indestructible. Es armar a la población con defensas intelectuales de primer nivel. De verdad, repasando el modelo educativo 2025, el nivel de ambición es alucinante. Es un esfuerzo monumental por devolverle el latido humano a la ciencia más estricta. Y tanto. Fíjate en el viaje completo. Empiezan entendiendo el concepto de cantidad, descubriendo el cero con los mayas. Pasan a traducir su economía doméstica al álgebra, Luego encuentran la simetría escondida del universo trazando órbitas con geometría. para luego enfrentarse al infinito con el cálculo diferencial y terminando blindándose contra las manipulaciones numéricas con la estadística. Y todo vertebrado por la equidad social. El aprendizaje abandona ese rol de filtro excluyente y se convierte en un lenguaje universal y un derecho civil para comprender el entorno. Y esto nos deja flotando una reflexión final bastante provocadora. A través de este análisis hemos comprobado cómo las matemáticas, que siempre se han visto como la asignatura más rígida y fría del sistema, pueden transmutarse por completo solo cambiando el enfoque. Revelándose como un lenguaje evolutivo y lleno de vitalidad. Exacto, lleno de historia, de paradojas filosóficas y convertido en una herramienta de supervivencia diaria. ¿Y si esta maquinaria fría puede desmontarse así para revelar su corazón tan humano? ¿Qué otras materias de nuestro sistema educativo aparentemente aburridas o áridas están esperando un rediseño curricular para convertirse en la historia más fascinante jamás contada? Ahí queda eso.